Muy bien. Ahora siguiendo ya con el último tema del temario, pues entraremos a integrales múltiples. ¿De qué va esto de integrales múltiples? Bueno, primero que nada me gustaría que recordemos el concepto de integral. ¿De dónde nace el concepto de integral? Nosotros teníamos para la integral una cierta curva y extremos definidos a y b. Entonces resultaba que la integral de f de x diferencial de x de a b pues era justamente el área, y esta área pues era el área debajo de la curva, esta área de acá, ¿cierto? De ahí nacía el concepto de integral, encontrar el área debajo de una curva. Entonces, ¿de qué van a ir ahora las integrales múltiples? Pues supongan ahora que ya no tengo una función de una sola variable, sino una función de dos variables. Entonces, una función de dos variables en un espacio de tres dimensiones se puede representar a partir de una superficie. Entonces, supongamos que ahora tenemos x, y aquí tenemos z igual a f de x y de y. Y yo aquí tengo mi superficie, ¿vale? Y entonces, pues además debería de existir un cierto dominio que ya no va a ser un segmento de recta, porque ahora como tengo dos variables, pues realmente este dominio tendría que ser pues un área, justamente esta área. Y entonces lo que representaría la integral doble pues no va a ser otra cosa, sino pues no sería otra cosa sino el volumen debajo de esta superficie. Entonces la integral doble va a ser el volumen debajo de una superficie, y esta parte de acá le vamos a llamar R como una región en un espacio de dos dimensiones, y esta integral doble pues sería sobre esa cierta región R. ¿Vale? Muy bien, de ahí nacería también el concepto de integral doble, de encontrar un volumen debajo de una superficie, algo muy muy similar a integral normal. Y la definición, a bien, ¿cómo se haría? Pues igual que en integrales normales partíamos el dominio en pequeños segmentos y luego cuadriculábamos esos segmentos, de tal forma que obteníamos pequeños rectángulos con los cuales íbamos aproximando el área debajo de la curva, pues aquí se puede hacer algo básicamente que sería lo mismo. Entonces supónganse que tenemos aquí nuestra región, y entonces ¿qué va a suceder? Pues nosotros vamos a empezar a encontrar pequeños pedacitos eh, de área de esta región. Y si nosotros hacemos eso, pues también valuando en algún punto dentro de esta región podemos encontrar el valor de la función en ese punto. Y si nosotros hacemos eso, pues básicamente ya podemos aproximar el valor de nuestra región pues a partir de pequeños paralelepípedos. Y si vamos llenando, bueno, que realmente serían pues prismas. Si vamos llenando toda nuestra región a partir de estos, pues podemos hacer más o menos lo mismo, que en matemáticas quedaría representado como, pues este volumen aproximadamente, si hacemos esa partición, sería una doble suma de ¿qué? De f valuada en epsilon i, delta i, que sería pues esta altura, multiplicado por quién, pues por los lados del rectángulo dentro del área, que este serían pues diferencial de xy, diferencial de yj, donde este diferencial de xy pues no va a ser otra cosa sino xy menos xy menos 1, que serían dos de nuestros pedazos de las particiones, dos de los segmentos que definen nuestras particiones, y delta de y de j pues sería y de j menos y de j
menos 1. ¿Vale? Y esa epsilon y delta i, esta era delta j realmente también. Esta epsilon i pues debería de ser un elemento que pertenezca al intervalo de xi menos 1 a xi. Y delta j debería de pertenecer al intervalo de y j menos 1 a yj. Y bueno, pues por supuesto esto iría desde igual a 1 hasta un cierto valor n, y esto de j igual a 1 hasta un cierto valor m. ¿Y qué pasa si nosotros hacemos tender la cantidad de particiones que de esta área, de los rectángulos con los que estamos representando esta área con infinito? Pues esto tendería a la integral doble. Entonces, si hacemos si n y m tienden a infinito, pues esta suma, que sería la aproximación del volumen, tendería justamente al volumen exactamente, y entonces eso sería igual a la integral doble sobre la curva R de f de x y y, diferencial de x, diferencial de y. Y más o menos de ahí sale la definición. No voy a tomarme más tiempo para introducir esta definición, porque al fin y al cabo no va a ser la forma en la que nosotros vamos a calcular las integrales dobles. Igual que sucedía para integrales normales, esto solamente es una definición, y realmente para hacer el cálculo de lo integral pues nunca la utilizamos. Lo que utilizamos cuando hacíamos integrales pues era utilizar la regla de Barrow, saber que la integral y la derivada son operadores inversos, y entonces realmente en nuestro proceso de integrar más bien es como desderivar, hacer el inverso de una derivada. Lo mismo va a suceder aquí. Entonces no voy a tomarme más tiempo para definir esto, y vamos ahora a ver cómo se calcula realmente ya una integral doble. Primero que nada, hay que hablar de la región. La R que aparece en el dominio. Bueno, si nosotros hacíamos una integral definida para una función de una sola variable, pues ahí no había ningún problema porque los extremos estaban bien definidos. La integral de a b. Pero cuando nosotros estamos en R2, aquí las cosas se vuelven más útiles y por supuesto, por lo tanto, más complicadas. Entonces, si nosotros tenemos una región rectangular, pues no hay ningún problema, porque nosotros tenemos entonces nuestra región definida en X de un punto a B, y en Y de un punto de un extremo C a otro extremo B. Y esta sería nuestra región. Pero eso solamente para regiones rectangulares. ¿Qué pasa ahora, por ejemplo, si mi región en el dominio ya no es rectangular? Para esto vamos a definir el tipo de regiones sobre las que vamos a integrar. No debía haber borrado esto. R en el dominio. Vamos a definir tres tipos de regiones en el dominio, que serían las regiones de tipo 1, y estas regiones pues básicamente van a ser regiones donde la donde la y está acotada por funciones de x. Esta supónganse que es phi1 de x y phi2 de x, y la x está acotada por constantes, un intervalo constante de a b. Entonces lo que sucedería para nosotros para calcular la integral doble en este tipo de región, pues lo que tendríamos que hacer sería primero integrar nuestra integral, valga la redundancia, respecto a y, y dejando esto una función de x, y después respecto a x, y ya evaluando en un intervalo constante, porque al fin y al cabo lo que nos tiene que dar esto es un número constante, ¿vale? Entonces, ¿cómo se calcularían? Pues supónganse que tenemos la integral doble sobre la región R de una cierta función x y y, diferencial de x y diferencial de y. Si nosotros tenemos una región tipo 1, lo que tendríamos que calcular sería primero la integral de f de x diferencial de y, evaluada de dónde a dónde, donde los extremos son de phi1 a phi2. Y esta cosa se integraría considerando que x es una constante, que x no depende de y. Entonces calcularíamos
esto como una integral respecto a y solamente, evaluaríamos esa integral en y desde phi1 de x hasta phi2 de x, que son funciones. Si nosotros hacemos esto, esta primera parte de la integral lo que nos va a devolver al final es una función que ya solo depende de x. Y esta función que ya solo depende de x, después la integraríamos en el intervalo constante de a b respecto a la x, ¿vale? Eso se tendría que hacer para una región de tipo 1. De nuevo, estas cosas más en específico veremos cómo se calculan en el video de ejercicios. Pero, de nuevo, realmente lo que pasaría es que si nosotros podemos definir a nuestra región de esta forma, lo que haríamos sería primero integrar respecto a y, considerando que x es una constante, evaluando esa integral desde y valiendo una función de f1 phi de 1 de x hasta una función phi2 de x, lo que nos va a devolver una función de x. Esta función de x ya la puedo yo integrar respecto a x y ahora la evaluaría de a a b. Muy bien, ¿cómo se haría? Porque bueno, no todas las regiones se pueden encontrar de esa manera. Otra forma, pues, es a partir de regiones de tipo 2. Y entonces, ¿aquí qué pasaría? Aquí lo que sucedería es que quien está acotado por funciones es ya no la y, sino la x. Esto sería psi de 1 de y y esta psi2, perdón, de y. Y donde la y está acotada por constantes, c y d. Entonces, si nosotros tenemos que hacer aquí la integral doble sobre la región R, recuerden esto de acá es R, de f de x y y, diferencial de x, diferencial de y, ¿qué tendría que hacer ahora? Pues como la que está acotada por constantes es la y, primero tengo que integrar respecto a x. Entonces yo tendría que calcular primero la integral de f de x y de y, diferencial de x, considerando que ahora la y es una constante, desde psi1 de y hasta psi2 de y. Si yo hago esto considerando a la y constante y integro solamente respecto a x, al final, a la hora de evaluar, esto lo que me va a entregar es una función de y. Y luego, esta función de y yo la puedo integrar después desde un intervalo c a d y respecto a la y. Y esto sí ya me va a dar un número constante real, ¿vale? Pero no todas las regiones son de tipo 1 o de tipo 2. Hay regiones complejas. De hecho, un ejemplo bastante sencillo sería un fragmento de anillo. ¿Qué es esto de un fragmento de anillo? Pues, supónganse, yo tengo esto. Ese de ahí no se puede representar a partir de una región ni de tipo 1 ni de tipo 2. ¿Qué pasa? Las regiones de tipo 3 son regiones en las que yo puedo representar a mi región como dos regiones. Como dos o más regiones. Donde, pues, por ejemplo, aquí tendríamos una R1 y aquí una R2. ¿Y qué sucede, por ejemplo, en estas regiones? Pues aquí ya en R1 sí que la X podría estar acotada por una función de Y otra función de Y. Y la R2, aquí X estaría acotada primero por un lado por una constante de hecho y luego ya por una función de Y. Entonces, esas serían regiones de tipo 3. ¿Y cómo se haría la integral? Pues obviamente la integral en este tipo de regiones pues no sería otra cosa, lo voy a escribir aquí abajo, sino la integral sobre R1 de la función más la integral sobre R2 también de la función diferencial de x, diferencial de y, ya no me cabe. ¿Vale? Entonces así haríamos el cálculo de integrales dobles para regiones de tipo 3. De nuevo, todas estas cosas pues básicamente son un poco los conceptos y más importante sería como calcularlos, que eso se verá en el video de ejercicios. ¿Vale? Muy bien. Igual que ocurre para campos vectoriales, no siempre es bueno quedarnos en coordenadas cartesianas. O sea, a veces es útil cambiarnos a algún otro tipo de coordenadas.
Entonces, ¿qué pasa para nosotros si vamos a considerar un cambio de coordenadas? O si es útil un cambio de coordenadas. Muy bien. Entonces, resulta, por ejemplo, vamos a suponer ahora que tenemos una transformación que para integrales dobles pues sería nada más de x y de y, donde estas son dependientes de otras dos variables u y v. Y resulta que nuestra región, usualmente esto se utiliza porque la región es más fácil de representar en unas coordenadas que en otras. Por ejemplo, si tuviéramos una circunferencia es más fácil de representar en coordenadas polares que en coordenadas cartesianas, por supuesto. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, vamos a suponer que nosotros tenemos una circunferencia centrada en el origen de la forma x cuadrada más y cuadrada igual con 1, una sencilla. Esta de aquí, ¿cómo se representaría a partir de funciones de regiones de tipo 1 y de tipo 2? Pues, por ejemplo, podríamos despejar a la y. Si nosotros despejamos a la y, pues ¿qué quedaría? Y es igual a más menos la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Y entonces ahora nuestra región sería pues un intervalo desde menos la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrada hasta la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrada, y la x pertenecería en todo el intervalo, si nosotros lo consideramos, sería de aquí para acá, entonces iría de menos 1 a 1. Por supuesto que no es ningún problema realizar una integral haciendo esta consideración, pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si nosotros nos cambiamos a coordenadas polares? Nosotros sabemos que en coordenadas polares tenemos otros parámetros, r, que sería la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada, y teta, que sería, no pertenece, no, es igual al ángulo cuya tangente es y sobre x. Pues resulta que, por ejemplo, para representar esta misma circunferencia en coordenadas polares, si nosotros sabemos que x cuadrada más y cuadrada es igual con 1 y lo metemos acá, pues básicamente tendríamos que el radio es igual con 1. Y ya, esa misma curva, este x cuadrada más y cuadrada igual con 1, en coordenadas polares sería solamente r igual con 1, lo cual pues obviamente es bastante más sencillo. ¿Y la región cómo quedaría? Pues la región ya toda completa, todo este círculo sería r, que pertenece al intervalo de 0 a 1, y con teta, que pertenece al intervalo de 0 a 2pi. Le pedimos a teta que pertenezca al intervalo de 0 a 2pi para que dé la vuelta completa, y a r que vaya de 0 a 1 para que empiece desde el origen y se vaya hasta el borde de la región. Por supuesto, esta región ahora sí es mucho más sencilla de representar que la región en cartesianas. Es la misma región, pero en unas coordenadas es más sencilla de representar que en otras. Entonces, por eso nos puede llegar a servir utilizar cambio de coordenadas. Pero entonces, si yo me quiero cambiar de coordenadas, también, como ya alguna vez les había mencionado, las geometrías van a cambiar en el cálculo. Entonces, pues hay que ver cómo salen estas cosas. Primero que nada, en coordenadas cartesianas nosotros teníamos pues la integral doble de una función multiplicada por el diferencial de x, diferencial de y. Este diferencial de x, diferencial de y, no es otra cosa sino un diferencial de área. Ahora hay que calcular este diferencial de área para estas nuevas coordenadas. Entonces, ¿cómo se hace? Para calcular ese de ahí y que quede de esa forma, pues consideramos que tenemos un cierto punto, un punto arbitrario de nuestro espacio, de la forma x, y. ¿Qué pasa si yo quiero encontrar el diferencial de área y considero pues un pequeño cuadrito? Que este es mi diferencial de área. Supónganse que este es una pequeña parte de la región. Entonces, para encontrar esta área, ¿cómo tendría que hacerlo? Pues esto de acá debería de ser este diferencial de curva por este diferencial de curva.
Pero ¿cómo se calculan? Pues básicamente tendría que hacer la derivada parcial de p respecto a x, y esto va en dirección de y, y esto sería la derivada parcial de p respecto a y, y esto va en dirección de j. Si nosotros hacemos esto considerando que el punto P es de coordenadas x, y, pues esto no sería otra cosa sino, bueno, bueno, no, sí, y esto multiplicado por un diferencial de x, y esto multiplicado por un diferencial de y. La parcial de P respecto a x pues sería nada más, y luego multiplicado por el diferencial de x, esto sería diferencial de x en dirección de y este de acá sería pues el diferencial de y en dirección de j si hacemos la derivada parcial. Y ahora, espero recuerden de sus clases de geometría, el área de este pedacito yo la puedo encontrar como el valor, el módulo del producto cruz de estos dos vectores, pero esto sería el módulo del producto cruz de la parcial de p respecto a x, diferencial de x, más en producto cruz, perdón, con la parcial de p respecto a y, diferencial de y. Pero dijimos que esto es y, esto es j, entonces esto básicamente nos daría el producto vectorial de y con j, que esto pues nada más es k, multiplicado por estos dos diferenciales, diferencial de x, diferencial de y pues en valor absoluto, y el módulo de esto, perdón. Como k es un vector unitario, pues esto ya nada más nos queda diferencial de x, diferencial de y. Y entonces el diferencial de área en cartesianas, pues es eso, diferencial de x, diferencial de y, nada complicado. Pero ¿qué pasa para coordenadas curvilíneas? Para coordenadas curvilíneas, de nuevo vamos a suponer que tenemos que encontrar este diferencial de área, pero donde ahora estos vectores pues ya no son diferenciales de x y de y, sino diferenciales de alguna curva coordenada respecto a u y v. Entonces vamos a tener de nuevo que P es igual a un punto de coordenadas x, y, donde esta x y son funciones de u y de v. Entonces esta parte de acá, ¿qué sería? Pues esto sería la parcial de P respecto a u, diferencial de u, y esta parte de acá sería la parcial de P respecto a v, diferencial de v. Y si yo quiero encontrar el diferencial de área, pues este sería el módulo de el producto cruz de la parcial de P respecto a u, diferencial de u, con la parcial del punto P respecto a v, diferencial de v. ¿Pero qué me va a quedar esto? Si yo considero pues que el punto es de esa forma, entonces esta derivada parcial de P respecto a u, ¿qué sería? Pues sería la parcial de x respecto a u en dirección de y, más la parcial de y respecto a u, y, en dirección de j. Y la parcial de P respecto a v sería la parcial de x respecto a v en dirección de y, más la parcial de y respecto a v en dirección de j. Y entonces, ahora sí, para encontrar este diferencial de área tendríamos que hacer el producto vectorial de estas dos. Si nosotros hacemos ese producto vectorial, sabemos que y en producto cruz con i da 0, y en producto cruz con j da k, y j en producto cruz con i da en menos k, y j en producto cruz con j pues da 0. De tal forma que este producto cruz, este diferencial de área, lo que nos va a la parcial de x respecto a u por la parcial de y respecto a v, menos el producto de j con i, que esto sería pues la parcial de y respecto a u por la parcial de x respecto a v. ¿Vale? Y pues así tendríamos que añadirle nosotros al diferencial de área si nosotros estamos en curvilíneas. Si se dan cuenta, pues se parece al de coordenadas cartesianas, pero hay que añadirle, o sea, vuelven a aparecer los diferenciales de nuestras variables, pero hay que añadirle esta cosa de acá. Pero otra cosa más, ¿qué pasa, por ejemplo,
si nosotros arregláramos esto como un jacobiano? Pues si lo arregláramos como un jacobiano, aquí tendría yo la parcial de x respecto a u, aquí la parcial de y respecto a v, luego la parcial de x respecto a v, y aquí la parcial de y respecto a u, ¿cierto? Porque el jacobiano, recuerden, pues es el determinante de una matriz jacobiana. Y entonces, si consideramos que x y y son funciones de u y v, entonces este sería justamente ese jacobiano. Y si se dan cuenta, pues sería este multiplicado por este menos este multiplicado por este, que sería eso de allá. Y entonces esto no es otra cosa sino el jacobiano de las variables x y y respecto a u y a v. ¿Vale? Bueno, todo esto solamente para hablar del diferencial de área. Pero, ya bien, ¿cómo me quedaría ahora la integral? Pues si yo tenía la integral doble de una cierta función de x y de y, diferencial de x, diferencial de y, sobre una región R, esto no sería otra cosa sino la integral doble de f de x, de donde esta x es una función de u y v, y de u y v, por el jacobiano de x y de y respecto a u y a v, diferencial de u, diferencial de v, ¿vale? Y donde esta región pues ahora sería una región prima que estaría representada respecto a nuestras nuevas variables u y v, ¿vale? Y esa sería la forma de hacer el cálculo de una integral con cambio de coordenadas. De nuevo, estas de acá las vamos a ver más a detalle en y cómo se calculan en el video de ejercicios.